La Madre Teresa de Calcuta. Jesús mismo dijo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y los pobres entre los pobres han sido creados por la misma mano amorosa de Dios. Así que por lo tanto son nuestros hermanos y hermanas, sin importar de qué religión, nacionalidad o color sean. Mi hermano, mi hermana. Se le conocía simplemente como Madre Teresa. Su obra entre los pobres y moribundos de Calcuta la convirtieron en una de las mujeres más famosas del siglo XX. Su mensaje era sencillo y era extraordinariamente carismática. La orden religiosa que fundó, las Misioneras de la Caridad, se ha extendido hoy a más de 120 países en todos los continentes, cuidando a los pobres y necesitados. Pero la Madre Teresa también era una figura controversial. Se codeó con ricos y poderosos mientras pedía dinero para los pobres y se convirtió en una celebridad. Con frecuencia fue criticada por no usar sus influencias con ambos para atacar las raíces de las causas de la pobreza. Y era una feroz e implacable rival del aborto mientras trabajaba en un continente que luchaba contra los devastadores problemas de la superpoblación. ¿Quién fue esta extraordinaria mujer? ¿Cómo llegó a convertirse en el ícono que trasciende las fronteras de la religión? ¿Y cómo fue que la Iglesia Católica decidió a solo 5 años de su muerte que es digna de ser una santa? Los santos no son Dios, son seres humanos, tienen defectos, tienen dificultades y problemas en la vida que con la gracia de Dios superan como mejor pueden. La madre nunca me dijo, yo soy cristiana. La madre nunca bautizó a nadie. La madre solo servía y lo hacía por la paz. Se entregó a sí misma por este trabajo. Y cuando intenté hacer lo mismo, veo lo difícil que es. Es agradable pensar que van a declarar beata y luego santa a alguien a quien conociste personalmente. Pero para nosotros, cuando vivía ya era una santa. Eso lo podíamos percibir. Nació en 1910 como Agnes Boyarshu, de padres albaneses, en lo que solía ser Yugoslavia. A los 18 años, se unió a la Orden de Loreto y fue asignada a su escuela en Calcuta. El autor y cineasta francés Dominique Lapierre narró su vida en su película En el nombre de los pobres de Dios. Muchas veces visité con ella el convento de Loreto en Calcuta. Y debo decirles que el convento de Loreto en Calcuta es realmente un oasis de vida lujosa en el corazón del increíble desastre urbano que Calcuta puede ser. Y es a este convento de Loreto en Calcuta a donde ella llegó en 1930 para ser profesora de geografía. Y sus estudiantes, sus pupilas, eran las hijas de la acaudalada sociedad local. La Madre Teresa estuvo ahí hasta un día en que, eso lo contó después, un día en que tomó un tren para ir a Darjeeling en el norte de la India, al pie del Himalaya, para un retiro, y repentinamente escuchó en medio de la noche una voz. La voz le dijo: vete, aléjate, abandona la existencia que has estado llevando por tantos años en medio de la riqueza, y ve a donde están los pobres. Y más allá de los muros del convento de Loreto, estaban los barrios pobres de Calcuta. Y los pobres estaban tras esos muros. Así que finalmente, un día, ella abandonó su hábito, el hábito de Loreto. Fue al bazar, compró un tramo de tela, esa tela blanca con el borde azul,
e inició una nueva congregación, con el permiso del Vaticano, claro, después de considerables trámites. Inició una nueva congregación que se convertiría en las misioneras de la caridad, y la primera instrucción de las misioneras de la caridad era estar donde estuvieran los pobres, al servicio de los pobres. El padre Cristian Miñón asistió a la celebración en la cual se establecía la nueva orden. Aún recuerdo lo confundido y sorprendido que estaba cuando entramos al jardín, donde vi a mi derecha a un grupo de mujeres que estaban limpiando sus utensilios. Empezamos a subir las escaleras y frente a nosotros vi a un niño desnudo bajando y recuerdo haber pensado, este es realmente un convento muy raro. El hindú Amar Bhattacharya se sintió cautivado por la vida y obra de la Madre Teresa y realizó una película sobre ella. La madre trabajó con nosotros en Calcuta por muchos años. Y antes de que se convirtiera en celebridad, ya trabajaba con nosotros. Y lo que ella hacía era tratar de ayudar a los pobres entre los pobres. No nos preguntábamos si era una persona religiosa o no, solo servía a la humanidad. Y eso era maravilloso. Mi sorpresa con ella era verla caminando por uno de esos callejones de los peores barrios de Calcuta, y esos son en realidad lugares infrahumanos. La Madre Teresa ahí, esa silueta vestida de blanco, el sari blanco con azul, caminando entre esas personas, y de repente cuando caminaba, podías ver cómo se iluminaba la expresión de todas esas personas. Ella saludaba a alguno, cargaba a un bebé. Repentinamente comprendías que, mientras ella pasaba, había una ola de esperanza. No pasó mucho tiempo antes de que su fama creciera más allá de las fronteras de Calcuta, y también su influencia. Esta pequeña figura era una mujer de acción. En 1982, durante el sitio de Beirut, convenció al ejército israelí y a sus rivales palestinos que dejaran de disparar para salvar a 37 niños discapacitados atrapados en un hospital cerca del frente. Nuestra experiencia era que cuando se le pedía a la madre algo grande, siempre provenía de su plegaria. Esto es algo de la hermosa combinación de un fuerte carácter que también podía rendirse a la voluntad de Dios. El filántropo canadiense Jean Vanier, fundador de l'Arche, cadena internacional de hogares para discapacitados mentales, era amigo de la Madre Teresa. Es una campesina y, como muchos campesinos, está cerca de la tierra, no en las nubes. Su religión no estaba arriba en las nubes. Su religión no era una ideología. Su religión estaba centrada en cada persona y toda su vida se trataba de la compasión. Y particularmente la compasión por aquellos viviendo una pasión. El fruto de la oración es la fe. Y si ellos creen, el fruto de la fe es el amor. Y si realmente aman, el fruto del amor es el servicio. No creí que la madre se fuera tan rápido. Se fue muy rápido. Cuando estaba muriendo, yo pensaba, la madre volverá. Sé que volverá. Y así que fue muy rápido al final. Demasiado rápido realmente. No lo esperábamos. Si mal no recuerdo, murió a las 7 de la noche. Y esa misma noche, una multitud realmente invadió
el convento. Tuvieron que llamar a la policía. Sin la ayuda de la policía, no habrían podido hacer nada los días siguientes. La muerte de la Madre Teresa en septiembre de 1997 provocó una tremenda expresión de dolor en la India. En ese país, solo un 3% de la población es católica. El arzobispo Henry de Sousa de Calcuta sintió su fuerza inmediatamente. Hubo una repentina cantidad de pedidos de personas de todo el mundo de que empezáramos el proceso lo más pronto posible, diciendo que ella era una santa viviente y que por lo tanto teníamos que canonizarla de inmediato. Entonces, en pocos meses escribí a la Congregación de las Causas de los Santos pidiendo permiso para iniciar el proceso. No es fácil convencer al Papa de que alguien merece ser oficialmente reconocido como santo. Es un proceso que frecuentemente tarda siglos, pero en el caso de la Madre Teresa fue rápido. Poco después de su muerte, una oficina de beatificación de la Madre Teresa fue establecida en Calcuta e inmediatamente se empezó a recolectar evidencia de su santidad. El investigador en jefe fue el obispo de Baruipur, el obispo Salvador Lobo. Primero, el mismo Papa emitió la dispensa de espera de 5 años después de la muerte para abrir el caso. Y segundo, aquí en la India, especialmente en Calcuta, yo escuchaba una y otra vez que una persona como la Madre Teresa no necesitaba un sello de la Iglesia Católica para ser llamada santa. Es una santa y será una santa. Así que esa fue una de las razones por las que el proceso tenía que ser acelerado, por así decirlo, pero no tomó un atajo. Los testimonios de las personas que habían conocido a la Madre Teresa empezaron a llegar. Esto fue algo único en la historia de la Iglesia, pues teníamos hindúes, musulmanes, parsis y personas de todas las religiones dando testimonio sobre una persona como la Madre Teresa, sobre su santidad y la práctica de sus virtudes. Eso fue algo hermoso, según descubrí. Es en Roma, en el Vaticano, donde se toman todas las decisiones importantes de la Iglesia Católica. Todo el material de Calcuta fue enviado a la oficina de Roma del equipo de beatificación. El padre Brian Kolodichuk, un canadiense misionero de la caridad, fue escogido por la orden para ser el abogado de la Madre Teresa. Su tarea era convencer a las autoridades del Vaticano que la Madre Teresa era una santa. En 2 años recolectamos el equivalente a, grosso modo, de 80 volúmenes de material. Es lo que tenemos aquí. Enséñenos. Claro. Hay miles de páginas ahí. Tuvimos 113 testigos orales. Eso significa que teníamos un cuestionario de aproximadamente 263 preguntas, ya que es una investigación de vida y cubrían virtudes y reputación como santa. Así que es el cuestionario que también tenía que cubrir su vida, luego todas las diferentes virtudes y finalmente la reputación de santa. Así que tenemos el primer volumen de lo que se llama en latín positio. El documento final, la positio, es lo que Brian espera que convenza a las autoridades del Vaticano y finalmente al Papa. Pero los testimonios solo no bastan. Antes de que la Iglesia pueda declarar a alguien como beato, se necesitan pruebas de que un milagro ha ocurrido en la intercesión de esa persona. No es fácil probar un milagro. En el caso de la Madre Teresa, esto llevó a cierta controversia. La Congregación para las Causas de los Santos recomienda al Papa quién debe ser canonizado. Monseñor Robert Sarno, uno de sus miembros, explica por qué los milagros son tan importantes. El milagro es visto por la Iglesia como confirmación divina de que sí, la persona está presente en el cielo con Dios y lo que la Iglesia está por hacer puede hacerse porque la persona está en realidad en el cielo con Dios. Entonces es confirmación divina de lo que es un juicio humano. En el caso de la Madre Teresa había grandes posibilidades, pero los defensores de su causa concordaron en esta: la repentina y misteriosa cura de Mónica Bella, que padecía una enfermedad crónica.
Esta señora tenía una larga historia de estómago hinchado y tenía que hacerse una operación. Vino al hospicio de la Madre Teresa. Era la víspera del primer aniversario luctuoso de la Madre Teresa, y ese día a la noche rezaron y una hermana le puso una reliquia de la Madre Teresa en el estómago y rezó sobre él. Y cuando despertó por la mañana, no tenía nada en el estómago. Entonces le preguntaron si había evacuado o algo, si había habido sangrado o cualquier otra cosa, y ella dijo, no, solo desperté y estoy bien. Y esa fue la desaparición orgánica de un gran trozo de materia que estaba en su estómago, y la intercesión de la Madre Teresa era clara, y el hecho no podía ser explicado por causas naturales. Para el arzobispo de Sousa, el caso de Mónica Berra era particularmente atractivo. Creo que fue una buena elección, porque fue en la India, fue en Bengala y fue en alguien que no era católico. Y los doctores que examinaron a la señora tampoco eran católicos, y de alguna manera era un milagro muy creíble para que nosotros usáramos como milagro. Pero algunos doctores dijeron que esto no era un milagro, que la recuperación de Mónica Berra pudo haber sido causada por la medicina que estaba tomando. Sus puntos de vista debían ser tomados en cuenta. En el caso del milagro, nuevamente, todas las pruebas a favor y en contra del milagro, el supuesto milagro, deben ser presentadas. No podemos tener la impresión de que solo las cosas a favor de la canonización o a favor del milagro sean presentadas. Eso es completamente falso. Para ser claros, la legislación es muy clara y cada uno de los obstáculos debe ser presentado y debe ser estudiado para ver si puede ser superado. Si no puede ser superado, el caso es suspendido. El obispo Lobo tuvo que avalar que la evidencia médica confirmaba el alegato de que había ocurrido un milagro. Había entrevistado a unos 18 médicos que la habían visto y que también habían visto los papeles, documentos y habían seguido el caso. Todo estaba claro como el cristal. Por lo tanto, esta controversia era más, yo diría, una controversia inventada. Solo para aclarar esto, ¿qué pasa con los doctores de Bengala Occidental que dijeron que no fue un milagro? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Pues fueron invitados. Los esperamos meses. ¿Para qué? Darles otra oportunidad. Por razones personales, no quisieron involucrarse en una investigación de la iglesia y por la evidencia de los documentos, no hay duda de la veracidad del milagro. No todos en la iglesia se sienten cómodos con el énfasis de los milagros. El padre Albert Roard fue en una época el consejero espiritual escogido por la Madre Teresa. El milagro para mí es muy secundario. Lo real es un milagro de gracia. El milagro de la obra de Dios en una persona humana. Eso es lo real. Y si la iglesia suspendiera la estipulación para los milagros, no me molestaría para nada. Y a algunos les conflictúa el hecho de que los milagros involucren aparentemente fenómenos médicos inexplicables. El padre jesuita Paolo Molinari, que ha defendido varios casos para canonización, llevó su preocupación directamente al Papa Juan Pablo II. Los milagros en los casos de canonización y de beatificación, en gran parte, son casos físicos y en su mayoría son curaciones. Si pudiéramos presentar como confirmación el hecho de que un número considerable de hombres y mujeres han cambiado su vida,
porque han sido influenciados por el ejemplo de esa persona. Sería lo ideal. Esa especie de conversión, evidentemente considero, daría un mensaje pastoral espiritual más profundo que una curación. Siempre titubeo un poco cuando se trata de evaluar un milagro, pues las personas se ven siempre atraídas por lo espectacular. Todos los hechos a favor y en contra de la Madre Teresa fueron examinados, y la Congregación para las Causas de los Santos decidió presentar el caso al Papa, seguros de que estaría de acuerdo en que ella merecía ser beatificada ya y eventualmente canonizada. Hay historiadores, teólogos, canonistas, doctores en medicina, involucrados en las diferentes etapas del proceso, de manera que cuando los resultados finales llegan al Santo Padre, esos son resultados de estudios de varios grupos de personas. Luego el Santo Padre da un juicio final. La Madre Teresa es descrita ahora como beata, pero aún no es una santa. Sin embargo, ha llenado todos los requisitos para la canonización. En el paso siguiente y final para la canonización, no hará falta otra investigación sobre su vida, pero la Iglesia necesitará la prueba de un segundo milagro. ¿Pero cuál es la diferencia entre beatificación y canonización? La diferencia en realidad es muy sencilla. Con la beatificación el Santo Padre permite la veneración litúrgica en un área local restringida. Por ejemplo, un beato de Canadá podrá ser venerado litúrgicamente solamente en Canadá, mientras que la canonización es el acto mediante el cual el Santo Padre ordena que el santo sea venerado litúrgicamente en toda la Iglesia universal. Pero encontramos dificultades con la beatificación y canonización en el caso de la Madre Teresa. ¿Cómo se puede hablar de un culto local a una persona que es conocida en el mundo entero, cuya orden religiosa, las misioneras de la caridad, se encuentra en todo el mundo? Hemos llegado al momento, espero, en que la Iglesia y el Papa mismo reconsideren esta duplicación. Yo la llamo duplicación, por así decirlo, para ver si fuera posible unificar las dos, a fin de que si el Santo Padre llega al momento en que esté convencido de que esta persona es digna de veneración en todo el mundo, pueda haber una unificación de beatificación y canonización. Recogemos gente de la calle y mueren con gran dignidad, con dignidad humana. Son hijos de Dios, porque yo creo que morir en paz con Dios es el mayor logro de la vida humana. La filosofía y la obra de la Madre Teresa fueron en muchos aspectos controversiales. Fue acusada de recibir dinero de fuentes dudosas y de aparecer con dictadores. Cuidó de los moribundos y de los pobres entre los pobres, pero muchos la culpaban de no atacar las raíces de la miseria e injusticia. Sus críticos fueron muchos y muy elocuentes. Muchos escribieron libros y filmaron películas contra ella. También hubo alegatos que salieron en los periódicos, las revistas y hasta en libros. Tenían que ser examinados. Hasta Dominique Lapierre, uno de sus mayores admiradores, sintió la necesidad de cuestionarla. Esto es cierto. Es una de las mayores discusiones que con frecuencia tenía con ella sobre cambiar las raíces de la situación que ella estaba creando cuando estaba cuidando de toda esa gente pobre. Siempre soñé que la Madre Teresa iría a Nueva York e iniciaría una huelga de hambre frente al edificio de Naciones Unidas para decirle a los jefes y gobiernos del mundo: no pueden continuar permitiendo que esas injusticias tengan cabida en el tercer mundo. Deben cambiar la situación porque si no me voy a morir. Y ella siempre respondía con gran humildad diciendo: este no es mi camino. Hay otras personas para hacer eso. Yo estoy preocupada por el individuo. Gaston Robert, un jesuita del Colegio de San Javier de Calcuta,
Fue eventualmente consejero de comunicación de la Madre Teresa. Él ve su influencia de otra manera. No solo no practicaba la política en el sentido estricto de la política, sino que en un sentido más estrecho ella no acusaba a nadie, no señalaba a nadie con la mano. No tenía que hacerlo. Su forma y estilo de vida bastaban. Destruir la vida de un niño es destruir la presencia de Dios en el mundo. El mayor destructor de la paz en el mundo de hoy es el aborto. Fue su inamovible postura en contra del aborto lo que causó las mayores protestas, particularmente en los países desarrollados. En India, sus puntos de vista iban en contra de la política oficial del gobierno, familia pequeña, familia feliz. Estaba en contra del aborto, lo cual consideraba un homicidio. Pero ustedes deben saber que ella no estaba en contra de la planificación familiar. He visto y he participado de sesiones en donde sus propias misioneras le estaban enseñando a mujeres del lado pobre de la sociedad cómo limitar la cantidad de hijos. Contracepción. No estamos interesados en enseñarles eso, porque eso lo hacen los medios. Tratamos de enseñarles lo natural, y ellos no quieren hacerlo de manera natural. La hermana Margie es la directora del gran orfanatorio de las misioneras de la caridad en Calcuta. Ahí llegan las familias pobres a abandonar a los niños que no pueden criar. 80% de ellos provienen de madres solteras, madres que no están casadas, que no pueden mantener a sus hijos por problemas sociales. Algunas de ellas han intentado hacerse un aborto. Cuando no tuvieron éxito, vienen a nosotros por ayuda. Nosotros las cuidamos si no tienen a dónde ir y las ayudamos a la hora del parto. Y luego les preguntamos si desean al niño o si quieren darlo en adopción. Muchas de ellas los dan en adopción. Give up the child. Many of them give up the child. ¿कौन जाएगा चिड़ियाखाना? Hoy en día hay tantas parejas que no tienen niños, que yo creo que Dios envía niños al mundo para que las parejas que no tienen hijos puedan adoptarlos. Él hace ajustes. Me refiero a que Dios ve que esos niños que vienen al mundo tengan quien los cuide. Pero ahora tenemos tantas solicitudes de niños, porque hay una escasez de niños, especialmente de Europa, que son los países con los que tratamos. Algunas de esas parejas esperan más de 3 años por un niño y dicen, por favor, nos suplican, por favor, denos un niño. Y nosotros respondemos que no tenemos tantos niños que dar en adopción. Lo más preocupante para aquellos que promueven su causa fueron las cartas halladas después de su muerte, que revelan que la Madre Teresa a veces dudaba de su fe. Llegó a escribir en su diario personal: siento en mi alma que Dios no me quiere, que no es Dios, que en realidad no existe. Tenemos en nuestros archivos las cartas de la Madre Teresa al Padre Picacci, un director espiritual muy cercano a la Madre Teresa, y estas revelan cosas muy hermosas, llenas de dicha y otras cosas, pero verdaderas expresiones de angustia, de encontrarse en la noche espiritual, en la oscuridad completa,
con una tremenda sed de Dios, pero una sed insatisfecha, a menudo abandonada por Dios, a veces hasta preguntando si ella tiene fe en Él. Ocultaba sus dudas a todos. El padre Oak, su consejero espiritual de entonces, explica cómo se las arreglaba para continuar. Una cosa que nunca perdió fue la convicción de que su trabajo y el trabajo de sus hermanas era lo que Dios quería. Nunca perdió esa convicción. Dijo esto: Padre, sé que doy dicha a las personas y sé que cuando hablo sobre Dios y cuando hablo sobre Jesús y cuando hablo sobre el amor de Jesús por los pobres, les llega el mensaje. Sé eso, Padre. Pero, Padre, adentro está todo oscuro, muy oscuro. Fue esa fuerza para continuar lo que al final convenció a los teólogos del Vaticano que estaban en presencia de una verdadera santa. Superó sus dudas con su fe en Dios. Superó sus dudas con la esperanza de saber que Dios jamás la abandonaría en la oscuridad, que Dios nunca la dejaría afuera, abandonada en ese cuarto oscuro de tinieblas y dudas. Eso debería ser alentador para nosotros, saber que la oscuridad de la muerte puede ser superada por la brillantez, la luz de la resurrección. Este fue el primer hogar al que la madre trajo a los enfermos e indigentes moribundos. Por eso lo nombramos el primer amor de la madre. La madre amaba este hogar muchísimo por los pobres que tocó y sirvió aquí. La hermana Georgina supervisa el cuidado y las actividades de Nirmal Hridoy. Estamos haciendo lo posible con la gracia de Dios, de realizar de manera pequeña lo que podamos hacer para ellos por salvarlos. De todos aquellos que han sido traídos aquí, no todos han muerto, porque en 51 años hemos traído más de 77.500 personas. De ellas, solo aproximadamente unas 35.000 han muerto. El resto ha vuelto a sus aldeas a trabajar. He descubierto que la gente joven está terriblemente hambrienta de Dios. Lo verán si vienen al hogar de los moribundos. Está lleno, repleto. Todas ellas son personas jóvenes que trabajan para los moribundos y todo el día están trabajando, no se van de gira ni nada, solo están con esas personas. Nirmal Hridoy, el hogar de los moribundos, fue la primera institución que la Madre Teresa fundara hace 51 años. Hoy en día atrae a cientos de voluntarios de todo el mundo. David Ramjatan vino de Toronto. Significa para mí dejar de lado todo lo que yo valoro en Norteamérica. Lo hace a uno humilde estar aquí y lavarle el cabello a alguien o llevarlo al baño. Es como una nueva experiencia para mí, algo que nunca había vivido, que nunca había experimentado en Toronto. Siento que es muy útil porque he aprendido tanto de las personas que cuando vaya de vuelta a Canadá, cuando vea a alguien en la calle, entenderé un poco más. Espero poder hacer algo para ayudar a esas personas. Andy Rimmer vino de Alemania. Ha estado ayudando en el hogar de los moribundos por más de 14 años. Ahora organiza el trabajo de los voluntarios. Pero todos son bienvenidos a esta casa. Las personas vienen de todo el mundo, pagan mucho dinero para venir aquí y nadie los ha rechazado o enviado de vuelta. Ni yo fui enviado de vuelta. Yo tampoco tuve entrenamiento médico. Cuando llegué yo no servía para nada. Aquí todos son bienvenidos y todos pasamos un proceso de aprendizaje en esta casa. Aprendes mucho tocando a estas personas. Esas personas son los mejores maestros. A veces los voluntarios llegan y dicen, quisiera ayudar aquí,
Me necesitan y yo digo, esa es la forma equivocada. Nadie es necesario aquí porque si tú no estás, alguien más lo hará. Las hermanas o los trabajadores. Pero si tú lo necesitas y llegaste, eres bienvenido. Y se transforman. La madre dijo, quien llega a esta casa siendo voluntario, visitante o paciente, se va cambiado. Las personas a veces aquí están solo 5 minutos, pero se van de la casa habiendo cambiado. Algo les toca el corazón. ¿Por qué quise venir en primer lugar? No lo sé. Solo quería vivirlo yo misma. Había escuchado sus historias y lo quería ver todo con mis ojos. Es todo. Esta posibilidad de voluntario, de ser voluntario aquí, ofrecía toda la flexibilidad que yo necesitaba en el tiempo y India en la mente, en el imaginario personal, es muy atractivo. Supongo que es una experiencia que te hace humilde. Es muy gratificante. Recuerdo la primera vez que vine, creí que iba a dar mucho, pero cambié. Acabé yendo a casa recibiendo más de lo que he dado en ninguna parte. Como la madre dijo, para trabajar aquí no necesitamos buenas calificaciones. Lo que necesitamos es un buen corazón para amar y buenas manos para servir. Eso es fundamental. La hermana Nirmala es ahora la superiora de las misioneras. Aún así, la orden religiosa de la Madre Teresa ha continuado creciendo a un paso asombroso. La hermana Nirmala María es asistente de la superiora general de la orden. Revisando nuestra sede más reciente, vemos cómo las chicas jóvenes vienen a nosotros. Y eso es un misterio también para nosotras. Porque nuestra vida es muy simple. Tampoco andamos reclutando chicas. Así que, de alguna forma, cuando las chicas ven a las hermanas en acción, las ven trabajando, las ven hasta en sus casas lavando su ropa, haciendo tareas simples, de alguna manera se conmueven. Así que nosotros no vamos a reclutar a nadie. Pero aún así parece que Dios envía a las jóvenes a nosotras y quieren servir a la gente pobre. La Orden de las Misioneras de la Caridad es la única orden religiosa que actualmente rehúsa vocaciones por falta de espacio. En todas las otras congregaciones se lamentan porque la edad promedio es de 70 años. En la de la Madre Teresa, la gente es de todas las edades y de todas partes del mundo. Muchas de nuestras jóvenes hermanas vienen de familias de aldea que llevan vidas muy sencillas. No son familias pobres o indigentes. Muchas de ellas han tenido cierta educación. El director hindú Amar Bhattacharya hizo una película de la Madre Teresa después de su muerte. Cuando empecé a investigar sus actividades, sus sedes, y después de que nos dejó, fui a algunas de las instituciones en las que no había estado. Aunque la madre ya no está, el alma de ella sigue con las misioneras. Cuando estaba aquí, claro, solía guiarlas a todas. Pero ahora que no está, la misma pasión sigue ahí. En Canadá, aún en el Canadá rico, hay personas que necesitan amor y cuidado. Al final de su vida, la Madre Teresa era una celebridad en el mundo occidental desarrollado. Había recibido los más altos honores, incluyendo el Premio Nobel de la Paz 1979. En Occidente se encontró con nuevos tipos de pobreza material.
pero también una pobreza espiritual que necesitaba atención. Si una persona está desnuda, le doy ropa. Si una persona está en la calle y sin hogar, la llevo a mi casa e inmediatamente le doy lo que necesite. Pero si una persona no es deseada, no es amada, es desecho de la sociedad, está terriblemente sola, terriblemente herida. Todo eso toma mucho tiempo y es una situación muy dolorosa en el lado occidental del mundo. Las misioneras de la caridad están en muchas ciudades del mundo desarrollado, como Toronto y Montreal. La hermana Samuel es una de las 4 hermanas que trabajan en Hochelaga-Maisonneuve, en el extremo oeste de Montreal. ¿Qué significa ser pobre? Ser pobre significa carecer de algo que es necesario para vivir. Y podremos ser pobres, podremos tener hambre, no solo de comida, sino también de la palabra de Dios. Podemos estar sedientos no solo de agua, sino sedientos de ser dignos, de tener dignidad, de ser respetados. Su presencia en las grandes ciudades es discreta. No tienen grandes conventos. Se instalan y trabajan en barrios comunes de bajo estrato, sirviendo a las personas. Nuestra primera actividad es en el centro diurno, donde recibimos gente a comer 5 días a la semana. Tenemos el pequeño albergue para mujeres en dificultades y también visitamos a familias, a confinados, a ancianos en sus hogares y también visitamos la prisión. La hermana Roberta está a cargo del trabajo de las misioneras en Parkdale, en Toronto. Ahora estamos tratando de hacer algo para las familias. Muchas familias están teniendo problemas educando a sus hijos y no saben qué hacer. Y los chicos no saben qué hacer. Entonces conseguimos personas que hablen con ellos y tratamos de ayudarles. También estamos usando el espacio para nuestros adolescentes, para estudios bíblicos, para darles actividades. Hacemos muchas visitas a las familias de refugiados y también a las familias de inmigrantes que han descubierto que no es tan fabuloso como creyeron que sería y no pueden conseguir empleo. Así que intentamos ayudarlos, ayudar espiritualmente y también tratamos de ayudarlos en lo material. Y en todas partes del mundo donde están, mientras trabajan, transmiten el mensaje de la Biblia, que era el corazón de la vocación y la vida de su fundadora. I was praying for that man, and after a few days I met him on the street, and I could see he was sorry for what he did. San Juan siempre decía, amaos los unos a los otros. La madre decía lo mismo, pero creo que quiere decirle a todos que Dios los ama, que Dios los quiere. Eso es, y también que Jesús está en nuestros vecinos. Ella siempre decía que está en nuestras familias, que no tenemos que ir a un país tercermundista, que está ahí donde vivimos, en nuestros hogares. Dios nos ama y quiere que nos amemos unos a otros como Él nos ama. Es un mandamiento muy claro, solo que lo olvidamos. En el primer mandamiento Dios es claro y San Juan dijo la misma cosa. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves, si no amas a tu vecino al que sí ves? Eres un mentiroso. Está muy claro. Es esta pequeña mujer que el Papa Juan Pablo II ha declarado beata y que un día será reconocida como santa. Esta sencilla campesina, esta alma en conflicto, esta superestrella de la prensa internacional, es incuestionablemente una figura que ha sido y será inspiración para muchos.
Básicamente, los hindúes son muy emocionales y sentimentales. Idolatramos a las personas que sirven a las personas de aquí, a las personas necesitadas. Así que creo que para la historia de la India, ella siempre será una estrella. ¿Está la Iglesia venerando a la Madre Teresa como era o a la estrella en la que se convirtió? Gastón Robert opina sobre esto. ¿Qué es lo que la Iglesia está beatificando? ¿Al ícono de la prensa? La Madre Teresa no estaba definida por el ícono, ni estaba contenida en el ícono. Ella, si puedo decirlo, atravesaba esa imagen para transmitir un mensaje que era una lectura radical de la Biblia. Creo que eso es lo que ha tenido tal impacto sobre las personas. La decisión de la Iglesia de venerarla oficialmente está causando preocupación en la India. Aquí es reconocida por personas de todas las religiones. Hay quien teme que la Iglesia Católica pueda animar las rivalidades interreligiosas. Leo y François Chalais, originarios de Francia, han escogido vivir entre los pobres de la India. Ella no necesitaba todo eso, no necesitamos todo eso para reconocerla. La Madre Teresa los ayudó a obtener la nacionalidad hindú y permaneció cerca de ellos. Sería una lástima si solo fuera considerada solo de la Iglesia Católica. Si existe alguna clase de minoría a la que pertenece, ella es nuestra santa. Yo no creo de ninguna manera que divida a los católicos de otros o que los católicos digan, ella es nuestra santa. Todos sabemos que la madre perteneció al mundo y parte de su carisma era ese. Mientras se mantuvo tan cercana a su fe, fue capaz de llegar a personas de todas las fes. Ese fue el carisma tan especial que tenía. La santidad no es lujo de unos cuantos. Es un simple deber para ti y para mí. La Madre Teresa solía decir que todos los seres humanos son aptos para la santidad. Muchas personas que la conocieron supieron que ella era especial. Nunca escuché a la madre decir una palabra poco caritativa sobre nadie. Para mí esta era una señal tremenda de que era una santa. Ni las alabanzas ni la crítica la tocaban. Ella era quien era para Dios. Irradiaba su dicha. Era la embajadora de la paz a donde fuera y continuaba haciendo caso omiso de la crítica o la alabanza. Yo no diría que creía estar en presencia de una santa, pero siempre sentí que ella veía las cosas más allá de lo que yo veía. Y que a veces yo veía desde un punto de vista administrativo y ella lo veía desde otro punto de vista. Y en ese momento es posible que no estuviera de acuerdo con ella. Pero más tarde me daba cuenta de que ella tenía razón. El Papa Juan Pablo ha dicho que la Madre Teresa se encuentra en la comunidad de los beatos, un grupo de personas a los que realmente pertenece, según muchos testigos de su vida. Nos enfrentamos entonces y ahora a los mismos problemas que ella enfrentó, y muchas veces la invoco para pedirle inspiración divina sobre qué hacer. Fue muy bueno estar con ella. Con personas así te sientes bien, son personas de Dios. La madre nos decía a menudo que ella sería más capaz de ayudarnos desde el cielo cuando se fuera. Y podemos sentir que todo eso se está volviendo realidad, ya que ella sigue con nosotros. El padre Cristian Miñón estuvo ahí hace 53 años cuando la Madre Teresa fundó las Misioneras de la Caridad.
Igual que ella, ha pasado toda su vida adulta en la India. Para él, lo que ella ha logrado es verdaderamente singular. La Iglesia está por decirnos que la Madre Teresa realmente merece nuestra veneración. Pero eso solo ratifica lo que la gente de la India espontánea e inmediatamente declaró. Y para mí, el hecho de que personas no cristianas de la India fueran capaces de entender la real calidad de la Santa Madre, ese es el mayor milagro de su vida. Y recuerden que las obras de amor son obras de paz. Recen por entender el tierno amor que Dios tiene por ustedes y por ser capaces de compartir ese amor. Dios los bendiga a todos.